Hello students, bienvenidos a esta primera clase de la semana de ética y religión, con la cual vamos a seguir trabajando la resolución de conflictos. Sin embargo, de manera más específica, hoy vamos a aprender la diferenciación entre lo que es mediación, arbitraje y conciliación. Pero bueno, para el día de hoy vamos a empezar con este video que en algún momento nosotros hemos visto, pero lo vamos a recordar para retomar la idea de lo que significa un conflicto. Bueno, entonces todos muy atentos. Bueno chicos, como hemos visto en este video, teníamos dos animales, los que estaban al inicio, que eran el oso y el alce, ¿no? Y ellos, ninguno de los dos quería ceder. A pesar de que querían pasar por el puente, ninguno de los dos, al ver las dificultades, porque los dos tenían básicamente la misma dificultad y era que por su peso, por su tamaño, no podían pasar el puente, en vez de ceder, de decir, bueno, yo retrocedo, lo dejo pasar a él y después yo paso, por ejemplo. En vez de buscar esa solución, lo que hicieron fue ponerse a pelear y finalmente los dos perdieron porque nunca pudieron llegar a un acuerdo, ¿cierto? Muy diferente a lo que pasó con estos dos últimos animalitos, con el mapache y el conejo, que sí se encontraron y tuvieron un acuerdo y lograron los dos cumplir su interés, que era pasar el puente, ¿no? Entonces, vemos aquí como dos manejos del conflicto, ¿no? Recuerden que el conflicto es un encuentro de intereses, ¿no? Entonces yo quiero algo, el otro quiere algo, pero se interpone alguna dificultad. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? Eso es básicamente lo que significa un conflicto. Ahora bien, como ustedes vieron, hubo como dos formas de enfrentar ese conflicto. Los dos primeros animales nunca llegaron a un acuerdo. Lo que hicieron fue enfrentarse entre ellos y empujarse y tratarse mal. Y finalmente resultaron perdiendo los dos. Pero si ven la segunda situación, la del mapache y el conejo, pues ahí sí ellos cedieron, buscaron un acuerdo y se beneficiaron los dos. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar a resolver en la página 242, perdón, este trabajo del libro de Cátedra para la Paz.
el cual nos explica lo siguiente, que en el momento de enfrentarnos a conflictos, no siempre sucede que los involucrados en el conflicto lleguen a una solución por ellos mismos, ¿no? Sino que a veces se necesita de un tercero, de otra persona que nos ayude a llegar a esa solución. Entonces, hay tres formas o tres tipos de personas también que nos pueden ayudar. En un primer momento tenemos al mediador, ¿listo? El mediador, ¿cuál es la misión que tiene? El mediador tiene como función favorecer un acuerdo entre las dos partes o las partes que estén involucradas en el conflicto. Pero hay una cosa, y es que el mediador, él lo que procura es que las mismas partes involucradas se comuniquen, expresen sus sentimientos, sus puntos de vista y entre las mismas partes lleguen a un acuerdo, ¿sí? O sea, el mediador facilita esa comunicación, pero el mediador como tal no toma decisiones, ¿sí? El mediador lo que hace es generar que las partes se comuniquen, expresen sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus posibles formas de solución y que entre las mismas partes ellos solo lleguen al acuerdo. ¿Qué pasa con el árbitro? El árbitro ya es diferente porque es como una especie de juez, ¿sí? El árbitro, o sea, es una persona normal, común y corriente, pero las personas lo llaman en calidad de árbitro porque le dicen, mire, yo tengo este problema con esta otra persona, pero como usted sabe tanto sobre el tema, entonces nosotros estemos de acuerdo o no con la solución, nos vamos a tener a la solución que usted nos dé, ¿sí? Entonces, el árbitro es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el conflicto, sobre el tema que le atañe al conflicto, y las personas se someten al árbitro, es decir, que independientemente de que estén o no estén de acuerdo con la decisión, saben que la van a aceptar. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo un conflicto con un vecino porque me está corriendo la cerca, porque está invadiendo mis terrenos y el vecino dice que no, que es que en las escrituras dice que el terreno de él es más grande y que por eso está corriendo la cerca, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos el vecino y yo? Acudimos donde una tercera persona, ¿sí? Donde un árbitro y le decimos a esa persona que de pronto sabe mucho sobre lotes, sobre tierras, sobre terrenos y esas cosas, que nos diga cuáles son los límites exactos y dónde va la cerca, ¿sí? Entonces, de pronto yo quiero tener mi terreno más grande, ¿sí? Pero yo me someto al árbitro y a la decisión que él tome. Entonces, si el árbitro dice, la cerca va aquí, de pronto a mí no me gusta, pero yo lo voy a aceptar porque sé que esa persona tiene el conocimiento para resolver el problema. Y por último, tenemos al conciliador. El conciliador también es muy parecido al mediador, ¿sí? Él también genera que las personas se expresen, que hablen, se escuchen, digan lo que piensan, lo que sienten, ¿sí? Pero el conciliador sí propone soluciones, ¿sí? Entonces, un ejemplo, yo me estoy peleando con un compañero porque yo le presté un lápiz y me lo rompió, por ejemplo, me lo rompió y yo le estoy diciendo al otro que me lo pague, pero entonces mi compañero me dice que él no me lo puede pagar porque pues no tiene plata. Entonces nosotros le comentamos a un tercer compañero y ese tercer compañero nos ayuda a hablar, a entendernos, a expresar nuestras ideas, nuestras emociones y nos propone soluciones. Entonces de pronto el conciliador dice, yo les propongo que como el lápiz está partido en la mitad, entonces que ahora el compañero se encargue de sacarle punta y de arreglar las dos partes que están y ahora usted va a tener dos lápices en vez de uno, por ejemplo, ¿sí? Esa es una solución. O la otra solución es que usted le dé esos dos pedazos de lápiz partido y usted le traiga uno nuevo, ¿sí? Esa es otra solución. Entonces, el conciliador sí propone soluciones y las partes precisamente concilian, es decir, se ponen de acuerdo con el conciliador y llegan a una solución. En resumen, chicos, para que lo tengamos claro, lo vamos a subrayar acá. Tenemos al mediador. El mediador genera comunicación, que las partes escuchen, pero el mediador no propone soluciones. El mediador solamente gestiona la comunicación.
¿Listo? Y son las mismas partes, los mismos involucrados, los que llegan a una solución. Está el árbitro. El árbitro es aquel que es como entre comillas un juez. El árbitro es el que decide la solución y las partes, independientemente de que estén o no estén de acuerdo, se acogen a lo que diga el árbitro. Y está el conciliador, que el conciliador escucha a las partes y demás, pero sí les propone soluciones y todos entre el conciliador y las partes involucradas llegan a un acuerdo final. Esas son las diferencias, ¿listo? Bueno, cuando ya ustedes empiecen a resolver los puntos, en el primero les van a decir que de las siguientes características deben subrayar aquellas que caracterizan a un buen mediador con color azul, con color amarillo las que describen a un buen árbitro, con color verde las que caracterizan a ambos roles. ¿Listo? Entonces, para eso se pueden apoyar en la explicación que les he dado, pero también en lo que explican acá en cada párrafo, lo que significa cada uno. ¿Listo? En el segundo punto les dicen, identifica una persona de tu familia que consideres buena conciliadora y explica por qué la seleccionaste. En este caso, ustedes pueden pensar en algún tío, en algún primo, en algún abuelo, incluso sus padres, que sean esas personas que aporten soluciones a la familia, ¿sí? Entonces, uno sabe que en las familias hay ciertas personas que generan de pronto más conflictos que otras, pero también hay personas que dan soluciones, que tienen como esa habilidad para calmar a las personas y para ayudarlas a solucionar los conflictos y salir adelante. Traten de identificar a una persona de su familia que sea un buen conciliador y expliquen por qué seleccionó a esa persona. Entonces, yo seleccioné a mi tío Pepito porque mi tío Pepito siempre es muy calmado, porque escucha a las diferentes personas de mi familia, les ayuda a llegar a soluciones, porque es muy correcto, nunca les dice groserías. Y les ayuda a establecer acuerdos, ¿sí? Traten de identificar a esa persona. Aquí les proponen dos perfiles y les dicen que debe marcar con una X a cuál de estas dos personas usted acudiría para resolver un problema en el colegio. Chicos, en esta pregunta no hay respuesta correcta, es la opinión que ustedes den. En la siguiente página les van a recordar el concepto de conciliación, arbitraje y mediación. Y después de eso les van a mostrar este cuadro donde les van a preguntar que si en la conciliación hay reglas o en el arbitraje y la mediación. Chicos, yo que les diría a ustedes que en las tres sí hay reglas, siempre las debe haber. Cada vez que se resuelve un conflicto, siempre deben haber reglas. En las tres sí deben haber reglas. ¿Por qué? El solo hecho que digamos, bueno, calmémonos, vamos a escuchar a cada una de las partes. Eso ya es una regla. En el momento en que le decimos, bueno, primero va a hablar usted, después va a hablar usted, después voy a hablar yo. Eso ya es una forma de establecer reglas para poder comunicarse, ¿sí? O bueno, otra regla que puede ser, listo, la decisión final la va a tomar el árbitro o la decisión final la va a tomar las partes que están involucradas o quién es la persona que va a tomar la decisión sobre la solución. Esos acuerdos pues son reglas, ¿no? Entonces yo diría que en las tres sí hay reglas. ¿Quién propone las soluciones? Aquí para recordarles, acuérdense que en el arbitraje es el árbitro el que toma la solución, ¿no? El que dice, yo decreto que la cerca se va a quedar en tal lado, ¿cierto? Yo decreto que este terreno va desde este palo hasta esta piedra o tiene tantos y tantos metros. El árbitro es esa persona que tiene mucho conocimiento sobre un tema y nos dice, la solución es esta. Entonces, en el arbitraje es el árbitro el que tiene la solución. ¿Listo? En la mediación son los involucrados, las partes. Y en la conciliación son las partes más el conciliador. Son todos al tiempo. ¿Listo? Para que ustedes lo recuerden ahí. Después les dicen, escribe en tu cuaderno si el caso de Camilo y Santiago, que estaba en la página anterior, se solucionó por medio del arbitraje, la conciliación o la mediación y explica por qué. Eso lo hacen en el cuaderno de ética, ¿listo? Después les preguntan que deben escribir dentro de los paréntesis el tipo de resolución de conflictos que se aplica en cada situación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo.
¿Listo? Vamos a hacer el ejemplo B. Dice, tus mejores amigos se pelearon por el turno para jugar PlayStation. O bueno, para jugar algún videojuego. La mamá de cada uno de ellos los reunió para que hablaran de la situación y entre los tres llegaron a un acuerdo. Bueno, entonces aquí ¿qué se ve? Que, digamos, hay dos chicos que se están peleando por el turno para poder jugar el videojuego y que llegó la mamá de uno de ellos, habló con ellos, los escuchó, dejó que se expresaran y entre los tres, tanto la mamá como los dos niños llegaron a un acuerdo. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de una conciliación. ¿Por qué? Porque tanto el conciliador, que en este caso fue la mamá, como las partes involucradas, que son los dos chicos, tomaron parte para la solución. Es decir, entre los tres hallaron la solución. Por eso aquí es una conciliación. ¿Listo? Ustedes aquí tienen que mirar si es una mediación o qué es. Lo mismo acá abajo. ¿Listo? Entonces, ahí les ayudé con una, pero ustedes tienen que pensar en las otras. ¿Listo? Si es conciliación, arbitraje o mediación. En la siguiente página entonces, vamos a tener esta parte que es de autoevaluación, en la cual su merced va a pensar en estas preguntas. ¿Qué tan paciente soy para mediar en un conflicto? Entonces, ¿será que cuando algunos compañeros suyos tienen problemas, su merced los ayuda a solucionar el problema? Y si usted se mete a ayudarles a arreglar ese problema, ¿es paciente o más bien como que le sacan el mal genio rápido y no les puede ayudar? Entonces, en una escala de 1 a 10, su merced pone la X donde más o menos usted considera que es paciente. ¿Listo? Aquí le preguntan si usted es buen oyente cuando está resolviendo un conflicto. De pronto un compañero llega y le dice, ay, es que imagínese que Pepito Pérez me rompió su lápiz. Y ahí usted está escuchando una parte del conflicto, pero ¿qué tal que haya pasado algo más y usted no sepa? ¿Será que usted se escucha también a la otra parte o solamente escucha a una persona? Resulta que el problema puede avanzar y usted después cuando va y escucha a la otra persona le dice, no, lo que pasa es que yo lo tenía en la mano y el otro me lo fue a rapar y nos pusimos a jalonear y se rompió el lápiz. Entonces la culpa fue de los dos, por ejemplo. Entonces, ven, es importante escuchar a todas las partes. Y por último, les preguntan por la neutralidad, porque es que a veces cuando uno está resolviendo el conflicto, entonces como tal persona es mi amigo, me cae mejor, entonces pues ya ahí tiene ventaja y yo trato de ayudarlo a él, ¿cierto? Pero resulta que uno en esos casos debe ser neutral. Entonces, puede que mi amigo me caiga bien y sea mi amigo, pero yo tengo que ser imparcial y mirar la situación para saber cómo se puede llegar a una solución en lugar de mirar cómo yo ayudo solamente a mi amigo, ¿no? Porque la otra persona se puede sentir lastimada. Y por último les preguntan sobre los compromisos para ser buenos mediadores o árbitros o conciliadores. Digamos que su merced puede decirme que tiene que mejorar su paciencia o que tiene que aprender a escuchar las dos partes de un conflicto o que tiene que aprender a ser más neutral, que tiene que mejorar el diálogo y la comunicación con los demás. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno porque cada uno se conoce. Y por último les dicen, ante las situaciones de conflicto, me comprometo a buscar ayuda de otros para resolverlas. En casa, cuando haya problemas en su casa, en su familia, ¿a quién pueden recurrir? ¿Quién será un buen conciliador o mediador? ¿A quién pueden acudir? Y en caso de que suceda en el colegio, ¿a quién pueden recurrir? ¿A un docente? ¿A un amigo? ¿O a quién pueden acudir? ¿Listo? Y por favor recuerden, los puntos que son de resolver en el cuaderno se hacen en ética. Había olvidado decirles que en la primera página hay este punto en la parte de abajo que dice, escribe en tu cuaderno algunas reglas de conversación que crees que usaron los niños para resolver el conflicto. Bueno, este punto, ustedes pues acá dice que comenta con un compañero, pero pues como ustedes no pueden interactuar mucho, simplemente lo resuelven en el cuaderno con su propia opinión. ¿Listo? Y aquí marcan solamente con una X la respuesta a partir de la lectura de este caso. ¿Listo? Bueno, chicos, los dejo para que puedan realizar su trabajo de hoy. Un abrazo muy grande para todos. Chao, chao.